Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Mundo Contable, de contadores para contadores. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a cada uno de ustedes en el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes, ya tenemos ya un año y algo en el aire y damos gracias a Dios por eso. Hoy nosotros vamos a tener un tema interesante. Sabemos que ya estamos entrando en víspera de nuestras fiestas patrias, así que hoy vamos a hablar de temas históricos y esperamos que usted se siente, se detenga, deje de masticar y atienda a lo que vamos a hablar en el día de hoy. No sin antes, como siempre, damos gracias a Dios por este programa y queremos leer un texto bíblico que es muy conocido por ustedes y se encuentra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, y es una frase muy conocida y dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hoy vamos a hablar bajo el tema interpretación de las independencias de los años 1821 y el año 1903. Ustedes saben que estamos en víspera de las fiestas patrias y queremos que usted pueda recordar algunos detalles históricos y aprender, ¿por qué no? Esto es un programa educativo, un programa docente y queremos que usted pueda atender a este programa con todo el ánimo y con los oídos prestos para escuchar y aprender. Le hago el pase a nuestro compañero Julio Aguirre. Sí, muchas gracias, Enrico. Efectivamente tenemos la suerte de contar con el magíster Denis Chávez, quien fue uno de nuestros primeros invitados y que le agradecemos siempre estar con nosotros. El tema que nos va a tocar, como bien menciona Enrico, es interpretación de las independencias del país de los años 1821 y 1903. Déjenme darle rápidamente un recorderis de la formación académica del profesor Denis, profesor del Departamento de Historia, Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Cuenta con una maestría en Historia de Panamá y América, así como un doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales. Tiene una pluralidad de conferencias, escritos publicados sobre diferentes temas históricos y sociales, y fue vicerrector de extensión de la Universidad de Panamá. Doctor invitado. De verdad número que, uno nosotros. Mire, le voy a contar un secreto. Ustedes saben que el magister Denis, el profesor Denis, él creyó en nuestro proyecto. Él fue uno de los primeros invitados. Hoy escuchen bien. Ustedes, cuando usted te invitan por primera vez a algo que tú no sabes si va a quedar bien o va a quedar mal, bueno, él creyó en nuestro... Es más, él creyó más en nuestro proyecto que nosotros mismos. Y lo tenemos hoy, profesor Denis, de verdad, siempre es grato contar con usted. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes y a los que nos están escuchando. Tuve una sola aclaración para tener la honestidad académica. No tengo el doctorado, sino que estoy cursando un doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, lo que ya vamos más de la mitad del doctorado. Entonces, nos dicen que somos doctorandos. Ok, doctorando. Sí. Pero para nosotros usted ya hace tiempo es doctor, usted no va a necesitar el título. Sí. En la práctica para nosotros lo es. Bienvenido a su programa. Como no, gracias. Bien, entonces mire, si nos puede dar una orientación de lo que debemos tener presente frente a estos 2 años de independencia del país. Yo diría que por una orientación didáctica vayamos del año más remoto, que es 1821, hasta llegar a 1903. La independencia panameña de 1821 era de España, ¿no? Es ante España. Se realiza en una situación histórica muy particular. Por allá por 1808, España fue invadida por Francia y al ser invadida dejó un vacío en el poder colonial en la América. Entonces, la mayoría de las colonias españolas, algunas optaron por independizarse y otras optaron por seguir siendo fieles realistas al rey Fernando VII destronado.
Panamá se colocó dentro de las colonias realistas, no abrazó la independencia enseguida. Por lo menos la élite criolla, que en ese tiempo dominaba la vida económica y política de Panamá, no optó por la independencia, sino por ser fiel a la corona española. Y lograron algunas concesiones comerciales. No obstante, ya por allá por 1816, 1817, cuando algunas libertades comerciales que exigía la élite comercial en Panamá no se le dio respuesta, y por otro lado, ya para 1817, 18, la mayoría de las colonias españolas ya estaban independizándose y el ejército español se veía derrotado. Inmediatamente toma un giro en Panamá, y esa élite comercial, de ser realista en la primera fase de independencia hispanoamericana, ahora se convierte en independentista. Y llegamos a 1821, cuando se da una circunstancia muy especial. El jefe del ejército español en Panamá, Juan de la Cruz Murgión, se retira hacia Ecuador a combatir a los independentistas ecuatorianos, y se lleva una parte del ejército español, deja en el mando de lo que quedaba del ejército en Panamá a un panameño criollo, José de Fábrega, oriundo de Veragua. Y la clase criolla en ese tiempo no solamente dominaba la vida económica, sino que hacía carrera militar, incluso carrera religiosa, aunque políticamente nada más podían ocupar los puestos políticos del cabildo, del gobierno local. Entonces Jorge Fábrega queda encargado del ejército que quedaba español, que quedaba en Panamá. Inmediatamente los partidarios de la independencia se ponen de acuerdo con Jorge Fábrega y le proponen que si él encabezaba la independencia, pasaba de ser el responsable provisional del ejército español, pasaba a ser el jefe del nuevo estado del Istmo. Y así ocurrió. El Jorge Fábrega, como jefe militar, reunió a la tropa española que estaba ahí y les planteó la situación. Los que podían retirarse se retiraban y no se iba a tomar ninguna represalia. Los que se quedaban iban a recibir algún reconocimiento, pero y así se da la independencia sin derramamiento de sangre, sin confrontación violenta, producto de una circunstancia. No obstante, esa circunstancia nos coloca en una situación difícil, porque cuando una colonia se independiza, tiene que tener un ejército que la defienda. Entonces, ahora, al declarar la independencia, entonces estaba el problema de la defensa, de la independencia, y si Panamá tenía las condiciones económicas para sobrevivir como un estado independiente. Aclaro, desde 1737, desde el siglo XVIII, se habían eliminado las ferias de Portobelo, y las ferias de Portobelo por casi 200 años se habían realizado, y Panamá vivía de esa actividad periódica. Dicho sea de paso, el modelo económico que tiene Panamá hoy, que más bien es un modelo económico centrado en el sector servicios y comercio, precisamente es una herencia de esa actividad de la feria de Portobelo. Entonces Panamá, cuando se elimina esa feria, queda en una decadencia económica. En la segunda parte del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX estaba en una decadencia económica. Pese a había algunos momentos de apogeo económico, pero cuando llegó la independencia estábamos en esa decadencia económica. Entonces el problema era cómo mantener la independencia de un Estado con una decadencia económica y sin defensa militar. Por eso es que el acta de independencia de 1821, esa acta, el primer artículo dice que Panamá rompe, declara una ruptura con España, es decir, se declara una ruptura de 320 años de colonialismo español. Pero en el segundo artículo se declara la unión voluntaria y espontánea a la República de Colombia, cuyo presidente
era precisamente Simón Bolívar. Okay. Entonces, con esa unión se aseguraba la defensa militar de la independencia del Istmo de Panamá, y se aseguraba también el asunto económico, porque aclaro, cuando Panamá se declara independiente de España y se une inmediatamente a la República de Colombia, no era la República de Colombia de hoy, era la República de Colombia que estaba integrada por lo que es Colombia hoy, más Venezuela y Ecuador. Es decir, muchos historiadores le llaman la Gran Colombia, pero en verdad era un proyecto de Bolívar de unificación hispanoamericana. Ok, entonces, profesor, interesante lo que usted está diciendo, porque entonces salimos de la colonia española y nos unimos voluntariamente por una necesidad a Colombia. Claro. Pero entonces se analizó con cálculos, como ahora que usamos estadística, cálculos matemáticos, económicos, que esa ruptura con España y unirnos a Colombia nos iba a favorecer. Sí, claro, la unión a Colombia se dio por causas de conveniencia, por supuesto. Ustedes deben comprender que el liderazgo de Simón Bolívar, llamado Libertador de América, cuando recibió esa noticia le agradó, pero por otro lado se sabía que ese liderazgo aseguraba la independencia de Panamá, y además se unía Panamá a un proyecto y al liderazgo fuerte, seguro, estable de Simón Bolívar. La República de Colombia acababa de formalizarse precisamente unos meses antes, 1821, pero por otro lado, Panamá, al unirse voluntariamente a la República de Colombia, entraba en una nueva fase de su vida política, económica. Había pertenecido como colonia a una monarquía, un gobierno de monarquía española, y ahora, en 1821, pasaba a un tipo de gobierno republicano. Es decir, que Panamá vive esta vida republicana desde esa fecha, desde 1821. Una otra consulta, con relación, nosotros nos unimos a Colombia, pero ¿qué Colombia pedía a cambio? No hubo, fue una unión voluntaria, sin nada a cambio. Sin ninguna condición. Es más, cuando Bolívar recibió esa nota, quedó maravillado, porque fue un gesto de desprendimiento. Claro, había una conveniencia, por supuesto, pero fue una unión en el sentido de ser parte de Colombia y asumir las responsabilidades que ya la Constitución de Cúcuta, que era una constitución política republicana, establecía, y acogerse a todas las reglas del juego de la República de Colombia. ¿Cómo cambiaba la parte de cultura? ¿Cómo afectó eso la cultura de nosotros? ¿Cómo afectó qué comíamos y qué comenzamos a comer? O sea, porque se supone que si hubo ese intercambio, ¿no? Me imagino que hubo intercambio de personas de allá para acá. ¿O no? No. Okay. No, es que nosotros estuvimos unidos a Colombia durante 82 años, 1821 a 1903. Le quiero decir que en esos 82 años, sobre todo en los primeros años hasta mediados del siglo XIX, por aquí pasó, por la década del 40, 1840, pasó un colombiano, un diplomático que se llamaba Rufino Cuervo. Vio la decadencia y la miseria en que estaba Panamá, y cuando llegó a Colombia, a Bogotá, le dijo allá a los colegas: el que quiere conocer a Panamá, que vaya, porque se acaba. Esa frase salió de ahí. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese tiempo los medios de transporte prácticamente eran por el mar, y entonces tomaba mucho tiempo, de manera que prácticamente Panamá vivía prácticamente aislado del resto de Colombia, y muy pocos políticos colombianos conocían a Panamá. En verdad acá se elegían a los diputados, a los senadores, o los que representaban a Panamá en el órgano legislativo, y tenían que hacer esos viajes que tomaban incluso un par de meses.
De manera que nosotros estuvimos incomunicados, y una de las razones vamos a decir, de la tendencia a la independencia en Panamá fue precisamente ese desvínculo. En Panamá siempre, en ese siglo XIX, la élite panameña, básicamente comerciantes y algunos terratenientes, siempre tuvieron, y todavía, podemos decir que todavía, tuvieron en su mente que la explotación de la ruta interoceánica de Panamá era la llave del progreso del país, o la llave del progreso de ellos mismos también. Pero y permanentemente, después que nos unimos a Colombia, esa élite comercial le hacía llegar al gobierno colombiano la solicitud de que se construyera un canal en Panamá. Eso fue siempre una demanda, sí. Hasta que en 1850-55 se construyó el ferrocarril. Sí. Pero ¿cuál es el problema? El ferrocarril fue una modernización del transporte, no hay duda, el transporte interoceánico, porque hasta esa fecha el transporte colonial seguía siendo el que se usaba en las ferias de Portobelo, que eran las mulas como animal de carga, y pequeñas embarcaciones del río Chagres. Pero esa construcción del ferrocarril la hicieron unos inversionistas de Nueva York, es decir, una compañía del ferrocarril norteamericana, y obviamente que la mayor parte de las ganancias de esa compañía no se quedaban aquí. Sí, claro. O sea, quedamos en lo mismo que las ferias de Portobelo, que éramos una zona de tránsito, pasaba una cantidad de oro y plata por Panamá, pero muy poco se quedaba. Sí. Nada más el momento de las ferias o el momento de la actividad del ferrocarril había algún apogeo económico, pero luego venía la crisis. Y así nos fuimos. Antes de avanzar, quisiera aclarar algo. El acta de independencia de 1821, acuérdense que hubo un primer grito de independencia el 10 de noviembre de 1821 en la Villa de los Santos, y luego siguieron algunos otros cabildos, siguieron lo mismo, hasta que en Panamá se declara la independencia el 28 de noviembre. Pero en esa acta de independencia no se dice nada sobre la abolición de la esclavitud, ni quitarle una serie de cargas de servidumbre a los indígenas y campesinos. Los esclavos en Panamá y en Colombia siguieron siendo esclavos hasta 1851-52, cuando se aprueba una ley para abolir la esclavitud. Es decir que la independencia no tenía nada que ver con el sistema social. La independencia no significó nada para la esclavitud. Ajá. Porque la población esclava seguía siendo esclava. De pronto podía cambiar un amo esclavista por otro amo esclavista, pero siguió siendo esclava. Yo creo que eso es importante aclararlo. Qué bueno, sí. Sí. Bueno, durante el siglo XIX, podríamos decir que Panamá aprendió a vivir en un régimen republicano. Tuvimos incluso 30 años de gobierno federal, de autogobierno, hasta que vamos llegando a finales del siglo XIX. Ahora, ¿qué ocurre a fines del siglo XIX? Fíjense que Estados Unidos, para entender la independencia de 1903, habría que entender lo que ocurrió también en Estados Unidos en el siglo XIX. Estados Unidos, en 1823, 2 años después de nuestra independencia y a pocos años ya de la terminación del periodo de independencia, declara una doctrina que se conoce como la doctrina Monroe, donde plantea que no va a permitir que ningún estado europeo obtenga más colonias en la América. Pero debo aclararle, eso fue en 1823, pero antes de 1823 Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos tuvieron una posición distinta, se declararon neutrales entre España y sus colonias. Incluso tuvo Bolívar tuvo con el representante diplomático de Estados Unidos, tuvo una vez una disputa porque
las fuerzas bolivarianas agarraron unas embarcaciones con armas que venían de Estados Unidos dirigidas al ejército español. Y Bolívar les reclamó, les dijo, ustedes como antiguas colonias inglesas deberían solidarizarse con nosotros, que somos colonias españolas. Y les recordó, cuando ustedes se independizaron en 1776, ustedes recibieron apoyo de algunas colonias españolas y de Francia. Entonces ahora les reclamó eso. Ahora, después de esa neutralidad, declara la doctrina, esta Monroe, que era una doctrina que planteaba, bueno, muchos gobiernos hispanoamericanos la vieron con buenos ojos, confiaron, porque planteaba que no iba a permitir que ningún estado europeo tuviera nuevas colonias. Pero las colonias que tenían se mantenían. España mantuvo a Puerto Rico, tuvo a Cuba, lo tuvo como colonia hasta 1898. Lo que no decía esa doctrina era que no había una autoprohibición de los Estados Unidos de establecer colonias en la América. 1846, el gobierno colombiano firma un tratado, conocido como Tratado Mayarino-Bitlán, un tratado de amistad, comercio y navegación, pero metieron un artículo, el artículo 35, donde Colombia le daba derecho a los Estados Unidos o le pedía que le protegiera su soberanía en Panamá, a cambio de darle todos los privilegios en la ruta interoceánica. Miren eso, es decir, Colombia tenía temor de que Panamá se independizara, y como estaba tan lejos y a tan distancia, le pide a Estados Unidos, bueno, ustedes ayúdenos a proteger nuestra soberanía y nosotros le damos derecho, y si se va a construir un canal en el futuro, ustedes van a tener prioridad. Bueno, Estados Unidos de 1846 a 1903, durante 57 años, cada vez que en Panamá había un movimiento de autonomía, de separatista o algo que se pareciera, inmediatamente recordaba que tenían un derecho, que tenían un deber de ese tratado para intervenir en Panamá y seguir fiel a Colombia. Cuando nosotros llegamos a 1903, la independencia, debo aclarar algo. Cada vez que llegamos a las fiestas patrias, muchos periodistas le preguntan a los muchachos que están marchando, a la población adulta, ¿es separación o independencia? Yo creo que es nuestra pregunta hoy también. Pero debo decirle, en otros países no se les ocurre a estar con esa duda, incluso en los Estados Unidos. Estados Unidos no se le ocurre dudar de su independencia, porque otros países lo apoyaron o qué sé yo. Y debo aclarar, si usted busca en el significado la palabra separación alude a una situación de hecho, mientras que la independencia alude a una separación de derecho. Es decir, puede haber separaciones de hecho que no se llegan a convertir en independencia, es decir, en separaciones de derecho. Y así ocurrió durante el siglo XIX. Pero cuando una separación de hecho se convierte en derecho, entonces estamos ante una independencia. En el caso de 1903, no hay duda que lo que hizo la Junta Revolucionaria de Independencia desde el 3 de noviembre y luego el 4 de noviembre, porque el 4 de noviembre es que se reúne el Consejo Municipal, firman un acta y eligen a una Junta de Gobierno provisional. Entonces, quiere decir que la separación de hecho que se da desde el 3 de noviembre se convierte de derecho el 4 de noviembre. ¿Y qué quiere decir eso? Que la independencia es una situación de derecho. Quiere decir que ya el nuevo Estado que surge aprueba le da, vamos a decir, legitimidad jurídica, se aprueba una independencia, otros países comienzan a reconocer. Entonces, ahora bien, no puede haber independencia sin una separación de hecho. O sea, toda independencia necesita que haya una separación de hecho previa, que luego se convierta en independencia. Entonces, para mí,
es tan legítimo hablar de independencia en 1821 como en 1903, porque no hay duda que el Estado Nacional que tenemos hoy, con sus virtudes y sus fallas, nació precisamente en noviembre de 1903. Aclaró nuestras dudas y las dudas de todo el mundo. Yo espero que este programa usted lo ponga nuevamente Instagram en Mundo Contable 507 para que recapitule y aclare. Ya aclaramos, es independencia de Colombia, independencia. Y debo decirle, así como Panamá se unió voluntariamente en 1821, los dirigentes de la independencia, que yo le llamo dirigentes, hay libros que le llaman próceres, a mí realmente no me gusta ese término de prócer, porque también eran seres humanos como nosotros y tuvieron aciertos y hay que reconocérselo, pero también cometieron errores, que a la luz de nuestra... No eran infalibles. No eran, era igual que nosotros, seres humanos, pero lo que le iba a decir es que hay una, me parece a mí que hay que aclarar que la independencia de 1903 fue producto de la unión de dos intereses que al principio eran antagónicos, pero se unieron. El interés de la élite panameña, del Partido Liberal y del Partido Conservador, porque aunque el Partido Conservador estaba en el poder en Colombia, los panameños del Partido Conservador se sentían discriminados. Entonces, por eso es que la independencia es fruto de esa alianza de intereses panameños, básicamente de esta élite comercial que es la que dirige la independencia, con los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos necesitaba ahora el canal para cuidar sus intereses en el área de Centroamérica, del Caribe, y obviamente se olvidó del artículo 35 del Mayarino Videla, se olvidó, y ahora de manera pragmática apoyó la independencia a cambio de un tratado para controlar el canal. Excelente. Mire, el tiempo en radio es corto. Aquí tenemos bastante tema que cortar. Hay muchas cosas pendientes. Y de verdad que, profesor, siempre es un placer tenerlo a usted en medio de nosotros. Y quisiera que dé un último mensaje a los estudiantes, ahora que se avecinan las fiestas patrias, cuál debe ser nuestra actitud frente a todos estos acontecimientos y cómo lo debemos de vivir hoy. Sí, bueno, los aniversarios de las fechas históricas como esta deben servirnos para reflexionar, pero reflexionar no solamente sobre el pasado, sino cómo ese pasado nos sirve para entender el presente, cómo ese pasado nos sirve para entender las tareas que tenemos ahora, las responsabilidades y compromisos de todas las generaciones, sobre todo la generación joven, frente a la cantidad de desafíos que tiene el país. Entonces yo los invito precisamente a aprender de ese pasado, pero para actuar en el presente y, si es posible, en el futuro. Qué bueno, Julio. Bueno, cierre importante. 3 y 4 de noviembre son las fechas que nos llevan a la Constitución de la República. 10 y 28 son las que nos llevan a la separación de España. Y 5 fortalece todas estas cosas que estamos hablando. Exactamente, son fechas pues que ya si las asociamos y damos más profundidad a su lectura, podemos comprenderla y poder explicársela a nuestros hijos. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima entrega. Mundo Contable, de contadores para contadores.